Se publicó la medición multidimensional de la pobreza 2024 en México. Por primera vez, esta fue medida por el INEGI, tras aquella reforma que extinguió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el Coneval, el encargado de medir la pobreza originalmente. La cifra que seguramente a estas alturas ya todos tienen conocimiento es que entre el 2022 y el 2024, unos 8.3 millones de mexicanos abandonaron la pobreza. Se trata de los 2 últimos años del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, suena bien y es un dato que no puede poner a nadie de malas. Al observar los indicadores de pobreza a lo largo de ese sexenio, los datos muestran que de 2020 a 2024 salieron de la pobreza 17.2 millones de personas, lo que implicó pasar de 55.7 a 38.5 millones de mexicanos en esos 4 años. En otras palabras, hoy 3 de cada 10 mexicanos viven en situación de pobreza. Hay que explicar el dato. Durante el sexenio de López Obrador, México padeció la pandemia, lo que propició que la pobreza repuntara y afectara a casi la mitad de la población. No obstante, se aplicó una política de aumento al salario mínimo que ayudó a incrementar los ingresos de los mexicanos en los deciles más bajos. También se desplegó una fuerte estrategia de programas sociales que consistieron en transferencias directas de dinero a diferentes grupos de la población, desde becas para educación hasta pensiones para personas con discapacidad o adultos mayores. También se eliminó el famoso outsourcing, lo que implicó la regularización del salario en el que cotizan millones de trabajadores en el IMSS. Hay mucho que analizar de esta medición que publica el INEGI, pero en una primera lectura, pese a esta reducción en el número de personas que dejaron la pobreza, aún persisten las carencias sociales. La medición contempla 6: el rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad en la vivienda, servicios básicos en el hogar, acceso a alimentación nutritiva y de calidad y acceso a la seguridad social. La población vulnerable por carencias sociales aumentó de 37.9 a 41.9 millones de personas entre 2022 y 2024. Y de estas 6 carencias sociales que se están midiendo, el acceso a la seguridad social es la que tiene la mayoría de los mexicanos. Poniéndolo en números, afecta a 62.7 millones de mexicanos, es decir, 6 de cada 10 mexicanos. Se considera que una persona vive en situación de pobreza cuando al menos se cuentan 3 de estas carencias, y si suman más, entonces ya se les considera en situación de pobreza extrema. En México hay 7 millones de personas actualmente en esta situación.